El pueblo palestino está conmemorando esta fecha de 70 años de Al-Nakba, que es la catástrofe, realmente. Nosotros empezamos a pensar de que esta fecha tiene que ser un punto de despertar de la comunidad internacional y de Naciones Unidas. Porque hay que recordar que ahí comenzó el llamado creación del Estado de Israel. Porque la resolución de partición de Palestina es para dos estados, no para uno solo. El mundo reconoció un estado, dejó en el olvido el Estado palestino. A pesar de que antes del reconocimiento de Naciones Unidas al Estado de Israel como miembro, hubo condiciones de reconocer la resolución 181 y la resolución 194 respecto al derecho de los refugiados palestinos al retorno. Esas dos resoluciones eran condicionadas antes de reconocer a Israel. Y en aquel tiempo el canciller Sharit de Israel firmó una carta que se comprometen a reconocer estas dos resoluciones, lo cual, después de reconocer al Estado de Israel, olvidaron todo y después de 70 años podemos decir de que Israel reconoció una sola resolución, es la resolución de su creación. Y hoy decenas de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, cientos de resoluciones del Consejo de Seguridad, decenas de resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. Israel no aplica ninguna resolución y sigue manteniendo su posición en contra incluso de la paz. Hoy día el pueblo palestino, a 70 años, estamos haciendo un llamado al mundo de que tienen que moverse para la aplicación de ayudar al pueblo palestino a materializar su sueño, es el Estado palestino independiente, como proclama el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Catástrofe porque no solo se creó el Estado de Israel, que eso en sí mismo formaba parte de los acuerdos, sino porque eso motivó la expulsión de miles, millones, podríamos decir, de palestinos, y aún estamos esperando ese Estado. Bueno, realmente en el 48 fue una situación muy trágica para el pueblo palestino, porque fue una expulsión del pueblo de su tierra, de su casa, de su propiedad, incluso de su historia. El intento de Israel y sus aliados era de que el pueblo palestino deja su territorio y ellos traen judíos inmigrantes de Europa hacia Palestina. La resolución produjo que miles y miles de palestinos se convierten a refugiados. El pueblo palestino se convirtió en un pueblo de refugiados. Y lo que ha hecho Naciones Unidas únicamente, en lugar de reconocerle otro Estado, es crear una agencia de refugiados palestinos de Naciones Unidas para dar apoyo social al pueblo palestino. Y hoy, después de 70 años, puedo decir de que esta agencia es un ejemplo claro de la trágica situación, de la injusticia cometida por la comunidad internacional contra el pueblo palestino. En 1947, esta agencia hoy, nosotros estamos viendo al presidente Trump, al primer ministro israelí, están haciendo toda su fuerza para eliminar esta agencia, para que dejan en el olvido todo el pueblo palestino. Hay que recordar siempre, cuando preguntaron a Ben Gurión qué va a pasar con los palestinos en 1950, dijo que no va a pasar nada, los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. A pesar de toda esa situación de refugio, nosotros hoy estamos viendo el problema de los refugiados en el mundo, pero en aquel tiempo era mucho más difícil que, a pesar de que querían expulsarnos, apropiarse de las tierras, también querían borrar de la historia en nombre de Palestina. Efectivamente, usted observa el mapa internacional,
hace poco, no existe Palestina en el mapa. Nuestra lucha, nuestro pueblo ha sido a lo largo de estos años firme para recuperar ese derecho a la vida, para recuperar su nombre entre las ciudades en el mundo y que gozamos hoy día con el reconocimiento de 138 países que reconocen al Estado palestino, que un pueblo, a pesar del refugio y a pesar de todas las maniobras de exterminio, genocidio israelí, expropiación de tierras, estamos defendiendo esa tierra porque nosotros nacimos allá y somos de allá como los árboles de olivo. Nosotros no venimos del exterior, nosotros nacimos allá y vamos a defender ese derecho de retorno, vamos a defender esta posición nuestra de justicia con la comunidad internacional para que Israel entienda de que no tiene derecho a todo lo que están haciendo hoy día, de asesinar a los palestinos civiles, a los jóvenes, encarcelar a niñas menores, quemar familias vivas, expropiarse de terrenos palestinos. Y el fin, lo que ellos se quieren hacer es vaciar Palestina de los palestinos y convertirla a unos colonos que están trayendo de fuera. Ayúdenos a entender, embajador, estamos hablando de una zona del mundo donde las potencias mundiales han dibujado los mapas después de cada una de las grandes guerras y son las que a su vez están dirigiendo la ONU como máximo organismo internacional. Usted menciona el incumplimiento de Israel, pero no es solo de Israel el incumplimiento. También son del resto de los países, salvo esta ecuación que empieza a darse de reconocimiento del Estado palestino, aunque internacionalmente todavía no tenga el espacio físico, digamos. Bueno, el reconocimiento realmente ha sido tenemos que dar un precio muy alto. Miles de mártires, miles de heridos y el sufrimiento de las familias palestinas. Hoy día hablamos de un Estado, el Estado de Israel. Es un Estado, se siente encima de la ley, es un Estado apoyado totalmente por la administración norteamericana, es un Estado hoy goza mucho más todavía que antes con la administración de Trump, que el mismo presidente Trump está violando el derecho internacional y la ley, las resoluciones de Naciones Unidas respecto a la situación palestina, de que de trasladar, por ejemplo, su capital a Jerusalén o reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Él no tiene derecho ninguno y tampoco va a influir porque nosotros vamos a resistir hasta el final en nuestro derecho y que el pueblo palestino cumple con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas para lograr sus objetivos de una forma y una resistencia, actualmente resistencia pacífica lo llamamos.